un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, queridos amigos, compañeros fieles de este espacio, su devocional en casa. Hace un momentico estaba conversando con alguien que me decía que diariamente lo veía. Yo dije, ¿cómo así? Me alegró bastante poder conocer que algunos de ustedes siguen este espacio. Síganse conectando con nosotros a través de la caja de comentarios que está ubicada allí donde está la campanita. En esta mañana nos corresponde un pasaje muy conocido del libro de Génesis. Se trata del capítulo 28, del versículo 10 al 22. Esta historia memorable se conoce normalmente como la escalera de Jacob. Entonces, de forma de que sea eso, memorable, no le cambiemos el título. Dejémosla como la escalera de Jacob. Vamos a mirar de qué se trata antes o más adelantico. Antes vamos a entrar en una pequeña introducción acerca del libro de Génesis, en donde está esta historia, la historia de los patriarcas. Estamos hablando de Noé, de Abraham, de Isaac y del mismo Jacob. Patriarca era mucho más significaba algo mucho más allá que ser jefe de una familia extendida. Era jefe de todo un contexto, de un clan o de una tribu, como solía usarse en ese tiempo en el que el patriarca era jefe de toda esa cantidad de personas. La importancia de este personaje, Jacob, se ve en la manera como Dios se identifica, antes de cómo Dios se identificaba con Moisés, identificó a Moisés diciéndole: yo soy Yahvé. En ese momento Dios se identificaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa era la forma como Dios se identificaba en ese momento, antes de que ocurriera el encuentro de Moisés en el libro de Éxodo. Eso ya nos dice mucho de la importancia de Jacob. Jacob, igual que como patriarca, igual que Abraham, fue quien recibió, Abraham fue el primero que recibió la bendición de la promesa de una tierra, una nación, de muchos descendientes y de bendición. También Jacob fue heredero de esa bendición. Una particularidad de esos dos patriarcas que hemos mencionado, o dos de esos patriarcas que ya mencioné, es la forma como Dios rompe la costumbre de la época. Para la época era muy normal que el pacto de Dios, o el pacto que Dios juró originalmente a Abraham, la recibía el hijo primogénito. Sin embargo, ni Ismael, hijo de Abraham, ni Esaú, hijo de Isaac, fueron quienes recibieron esa bendición, esa promesa. Por alguna razón que no entendemos, y válgala, esa es la primera pregunta de las preguntas que nos dejan estos textos, es por qué Dios insistió que dicha herencia no fuera para Isaac, fuera para Isaac y Jacob, ya que ellos no eran los primogénitos como solía usarse, como era la costumbre del momento. Dios tiene sus planes y no necesariamente tienen que coincidir con los planes humanos. No deja de ser una particularidad. Y empecemos aquí con las particularidades del personaje Jacob. Su nombre significa engañador. Y es que de hecho la vida de Jacob se caracterizó por el engaño, la traición, la deshonestidad, la corrupción. Miren estos detalles. Este señor Jacob se confabuló con su madre
para robarle la bendición a su hermano Esaú, engañando a su padre Isaac. Sí, señor, ese era el talante de este personaje, por eso su nombre significaba engañador. Es muy particular este personaje en la Biblia. Más adelante, en el capítulo 32, vemos cómo él estaba acostumbrado a tomar o a buscar la bendición de forma muy particular. Allí ustedes lo van a ver posiblemente en otra historia memorable, posiblemente ya pasó, no lo recuerdo en este momentico, pero allí pasó toda la noche luchando con un enviado de Dios, con un ángel en Peniel. Y producto de esa lucha de toda la noche en la cual el ángel le dijo que lo soltara, Jacob le dijo: yo no te suelto hasta que no me des la bendición. Y esa era la característica de este personaje. En su lucha con el ángel, la historia nos va a contar, que no es la de este momento, cómo salió lisiado. El ángel le tocó el muslo y se descoyuntó. Y eso fue, digamos, parte del costo de haber obtenido esa bendición. Y esa bendición la obtuvo en un momento en el que huía, o estaba temeroso de que su hermano Esaú, al haberle robado la bendición, iba a tomar venganza contra él. Y nuestra historia de hoy es precisamente el momento en que, después de haber engañado, confabulado con su madre y engañado a su hermano Esaú, tuvo miedo de que su hermano lo matara, y entonces sus padres le sugirieron que se fuera. Y ahí es donde empieza nuestra historia, que como todo relato, toda narración, tiene una situación, y la situación es esa. La situación comienza, es este personaje Jacob, el engañador, el traidor, huyendo de eso que hizo. Lo cogió la noche, como decimos coloquialmente, lo cogió la noche en esa región hacia donde se estaba dirigiendo. Se recostó usando una piedra como almohada y tuvo un sueño. Y en ese sueño es donde aparece la escalera, la famosa escalera que le da título a nuestra historia. Esto es lo que vamos a desarrollar después de esta larga introducción, pero nos queda una pregunta. Dicen por ahí que es mejor a veces una buena pregunta que una mala respuesta, y nos queda una pregunta muy inquietante. Quizás no la desarrollemos en este momento, en esta mañana, pero es cómo es que esta historia forma parte precisamente de la historia redentora de Dios con este personaje. Yo no sé si tú te identificas con Jacob, pero no deja de ser una pregunta inquietante. Y entonces así le damos inicio a esta historia de la escalera de Jacob, y hagamos una pausa para escuchar una canción, y antes precisamente oremos presentándole este espacio al Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de ver tu revelación, la forma a veces como caprichosa en la que tú te presentas ante los hombres, rompiendo las costumbres, usando personajes que nadie escogería como un candidato para recibir la promesa de la bendición. Nadie confiaría, como nadie confiaría en nosotros, Señor. Sé propicio, Señor, a este momento en el cual vamos a rememorar esta historia, que seguramente nos va a dejar muchas preguntas, pero también, Señor, es bueno que nos deje con sed de conocer tu palabra, de entender tus insondables tesoros, y de darnos sed por entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en este espacio, o por este espacio. Entonces, queridos amigos, veamos escuchemos, meditemos un poco en esta canción que viene, y vamos a comenzar a desarrollar nuestro acostumbrado acróstico. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida
Bueno, entonces adentrémonos, como había dicho antes, en esta historia que hemos titulado La escalera de Jacob. Génesis capítulo 28, del 10 al 22. Como decía, la situación es que Jacob, nuestro señor engañador, salió de Berseba y, tal como le habían indicado sus papás, se fue para Harán. Y dice el texto que allí llegó a un lugar, allí lo cogió la noche, porque el texto dice que pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Entonces se dice el texto que tomó una de las piedras que había en ese lugar y que la puso de cabecera y se acostó y se quedó dormido. Puso una piedra de almohada. Y cuando se quedó dormido tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que había una escalera, leámoslo textualmente, en el versículo 12. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Esa es la famosa escalera de Jacob, que soñó. Y en ese sueño suceden cosas muy interesantes. El Señor estaba junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre, de Abraham, y el Dios de Isaac. Más adelante, como dije antes, se identifica al Señor en otras situaciones como el Dios de Abraham, Isaac, y lo añade a él, como el Dios de Jacob. Y le dice: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Escuchen esto tan interesante. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. No deja ningún espacio por cubrir. Y en ti y tus simientes serán benditas o bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esa tierra. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. Este texto es muy simpático porque ya sabemos la calidad de nuestro personaje, o la calaña, como decimos por ahí. Y miren esa bendición. Y después dice el texto que Jacob se despertó y dijo: ciertamente el Señor estaba en este lugar y no lo sabía. O sea, me quedé dormido y el Señor estaba aquí. Y algo que es objeto de mi meditación en esta noche es que dice que tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. En otras traducciones dicen que eso significa es que ese lugar inspiraba un temor reverencial. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Qué interesante expresión. Más adelante nos dice que él se levantó de mañana, tomó la piedra, la que le había servido de almohada, la eligió por señal y le derramó aceite. Ahí vienen las preguntas. ¿Cómo así? ¿Le derramó aceite a una piedra? ¿Consagró su almohada? Esto obviamente no deja de llamar la atención. Hay cosas como ese temor reverencial. Y hay un pasaje muy parecido que vemos cuando en la zarza ardiente, cuando el Señor le dice a Moisés: detente. Y el lugar, quítate las sandalias, el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dicen que Moisés cubrió su rostro, no fue capaz de mirar. Qué interesante. Esto me llama mucho la atención porque nosotros a veces pensamos, tan invadidos que estamos de secularismo, a veces le hacemos caso a esos pensadores que nos dicen que en lo secular el hombre está atrapado en lo secular, en lo profano, que no hay escapatoria, que no hay una puerta hacia lo eterno, dicen ellos, ¿no? Y estaba recordando, como decía una reflexión de Pastor Ercis Prod, que citaba que en Isaías, cuando él estaba en ese proceso de recibir el llamado de Dios, en Isaías 6, se dice algo que hay un encuentro también igual de glorioso. Dice: por encima de él habían serafines, cada uno 6 alas,
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno daba voces diciendo, escuchen esto, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Todos estos eventos, lo que quiero decir es que a veces nosotros pensamos que el reino de Dios es algo por allá oscuro, por allá sumergido en lo esotérico y que se requiere como una habilidad especial. No, aquí nos están diciendo que el reino de Dios está mucho más cerca de lo que nosotros hemos creído. Me llama la atención que nosotros en ese tema de estar tan invadidos por lo secular, que nos están diciendo simplemente que lo que el hombre tiene es lo que hay aquí y ya. En estos sitios, estos lugares, no son los lugares como tal, es la misma presencia de Dios. Como decía una reflexión que he leído también en Ligonier, es cuando nosotros nos damos cuenta que hay lugares en donde está la presencia de Dios, cruzamos el umbral de lo profano a lo sagrado. Y eso es lo que a veces me llama mucho la atención en ese secularismo en que nosotros muchas veces caemos. Recuerdo cuando estaba pequeño, ver a mi papá en medio de su religiosidad. Cuando él llegaba a una iglesia, a un templo, en cualquier parte, en un pueblo, porque él era viajero, esa reverencia cuando entraba, entonces echaba la bendición. Y era una reverencia al lugar. Y nosotros yo creo que hemos perdido un poco eso. No nos damos cuenta que cuando llegamos a la comunidad el domingo, nosotros como que cruzamos un umbral, lo secular queda allá y entramos a lo sagrado. Ese momentico especial, esos 15 minutos de oración antes del culto, o lo que hacíamos en los reencuentros con nosotros los miércoles, muchos me decían que eso era especial. Y eso es quizás lo que hemos perdido, y eso fuera bueno que lo confesáramos también. Hay mucho que confesar aquí, la grandeza de Dios, la presencia de Dios entre nosotros y esa persistente renuencia de nosotros a quedarnos en lo secular. Señor, te confesamos, Señor, a ti en esta mañana, Señor, admirados y asombrados por este texto que nos deja tantas preguntas. Desde el inicio, no más con el personaje, nos dejas tantas preguntas. Y ahora, Señor, este lugar, esa consagración, la presencia de Dios entre nosotros. Yo, como mis amigos que me escuchan y me acompañan, confieso, Señor, que muchas veces estamos absorbidos por lo secular. Pensamos que estás mucho más lejos de lo que realmente es la realidad. Este texto nos lo dice, Señor. Esa reverencia de Jacob siendo quien era Jacob. Esa transformación de un ser que venía de engañar, de traicionar. Y esa reverencia a la que llegó a raíz del sueño que tuvo. Nos dice mucho, Señor. Nosotros confesamos que somos tan renuentes a tu palabra, a los momentos de adoración. A veces no hacemos el cambio, no dejamos atrás lo secular, lo profano, y a veces un domingo se convierte como en un espacio más de la cotidianidad. Y también confesamos la grandeza tuya al hacer presencia entre nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, porque tu palabra nos da unas muestras tan gloriosas de que estás mucho más cerca de lo que creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya pasamos por la C, entonces hagamos una nueva pausa y vamos entonces a seguir con nuestro acróstico y nos tocará la A de adoración. El tiempo preciso, el verbo carne se hizo. Aquel por quien esperamos, el prometido en el principio. Y vimos tu
En este espacio de adoración, leamos, ya habíamos dicho lo que comenzó a hacer en respuesta a su sueño y a lo que pasó allí, lo que hizo Jacob. Leamos un poco más acerca de lo que él hizo. Él dijo, aparte de haber echado aceite a su piedra, a la almohada, haberla consagrado, también le puso el nombre a ese lugar, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Y también dice que Jacob hizo un voto y dijo lo siguiente: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da ya alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Aquí aparece tan sorpresivamente esta palabrita que tan polémica es. Pero a mí me parece que ya es obvio, con todo lo grandioso que ha pasado, el hecho de que él tome estas decisiones son actos de adoración. Eso es una consecuencia de cuando tú has sido tocado por la presencia de Dios, cuando el Dios te permite tener ese temor reverencial de esos encuentros que hemos ya relatado anteriormente. No queda otra sino hacer actos que adoren al Señor. Vamos a orar porque me he demorado mucho en estos otros espacios y estoy ya temeroso de que los fatigue con tanto hablar, pero oremos. Señor, gracias nuevamente. Yo a veces me pregunto cuáles son mis actos de respuesta a todo lo que tú me has dado, la salvación en Cristo, el cuidado, el crecimiento por medio de la comunidad, tantos hermanos que me han tenido paciencia, tantos que me han enseñado, tantas veces que han tenido quizás a veces el silencio viendo mi impertinencia. Señor, te adoramos porque eres digno de toda respuesta, Señor, incluido parte de lo que la bendición que tú nos das, eso es que es tuyo todo, Señor. También esa palabrita diezmo tan controvertida y la cual se ha usado también es un acto de adoración, Señor, simplemente ante tu presencia en medio nuestro. Ante lo sagrado, la respuesta del ser humano a veces es obvia y no es necesario entrar en tantas polémicas. Te adoramos, Señor, en esta mañana, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Bendición tras bendición, en el nombre de Jesús. Vamos entonces a nuestros dos últimos espacios de súplica y acción de gracias. Hagamos otra vez la pausa. Nos aferramos a tus palabras y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Yahweh.
Bueno, ya para ir terminando, tengo una propuesta. Volvamos súplica todas esas cosas grandiosas que hemos aprendido esta mañana en esta historia que hemos denominado la escalera de Jacob. Y es que es sencillo, puede ser muy sencillo. ¿Quién no anhela una bendición de la cual fue objeto Jacob? Y hay una ventaja en poder tener un personaje como ese, es porque para nosotros es más fácil identificarnos con ellos, ya que la conciencia nos recuerda tantas cosas que hemos hecho en contra de lo que serían las voluntad de Dios. Entonces volvamos todo esto una súplica. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos sensibles a tu presencia en medio de nosotros. Señor, sabemos que tu Santo Espíritu es el que puede romper ese velo en nosotros y permitir que oremos, que te busquemos, que te escuchemos, Señor. Señor, háblanos, Señor. Tu palabra grita a veces y no la vemos. Señor, anhelamos que deje de ser tinta negra y se convierta en revelación de Dios a nuestras vidas. También anhelamos, Señor, y te suplicamos que tantos seres humanos atrapados allá en lo secular, en esas crisis existenciales, reflejadas en esa cantidad de jóvenes que se están suicidando, Señor, allá atrapados, Señor, por favor, Señor, que tu iglesia se convierta en esa luz que permita, Señor, que tantas personas necesitadas trasciendan de lo secular a lo sagrado, a la presencia del Altísimo, del Señor, del Salvador, del que murió en la cruz por nosotros. Suplicamos, Señor, que cuides, Señor, la predicación de la palabra, que cuides las comunidades, la iglesia. Nuestros hermanos en todos los rincones de este mundo necesitan tu bendición para que la presencia de Dios sea manifiesta entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. También hagamos de una vez el cierre de la acción de lo que llamamos de acción de gracias, ¿no? ¿Cómo te vas a encaminar después de haber escuchado este texto? Te compromete, nos compromete muchísimo. Tengo una propuesta como acción de gracias. Llega este domingo, a donde quiera que te reúnes y busques al Señor, en tu iglesia local, y piensa que cuando cruces por la puerta, estás cruzando un umbral, y entra en adoración, porque Él se lo merece. Eso puede ser una acción de gratitud a Dios, si es que hasta este momento ya tu corazón se ha inquietado, o cuando repases estos textos. Gracias a Dios está la palabra. Eso es un acto de acción de gracias. Y el otro es que te invito es que ores frecuentemente para que el Señor se revele. No hay una forma más fácil y más difícil, perdón por el contraste. Sacar un tiempo para adoración, adorar al Señor es muy sencillo, pero entramos en una lucha. El mundo nos acosa, los afanes, pero en la oración al Señor es donde Él nos espera para hacernos conscientes de su presencia en medio nuestro. Ese es el otro acto de adoración, que recurras a la oración regularmente. A finales de este mes vamos a tener nuevamente los 3 días de oración presencial en nuestra comunidad. Obviamente en este espacio estamos hablándole a un auditorio mucho más amplio, pero tú también busca, por favor, si esto te inquieta, busca espacios de adoración al Señor.
2 retos como acciones de gracias. Oremos y finalizamos. Señor, gracias por inquietarnos tanto con tu palabra, Señor. Gracias por darnos tanto sin merecerlo, Señor. Jacob a mí me representa, porque en mi corazón hay una gran tendencia a pensar que las cosas se pueden obtener mediante engaño, a querer una bendición sin cambiar. Señor, permítenos, Señor, dar pasos tangibles, Señor, de adoración. Bendice, Señor, el auditorio que escuchó, que tuvo la paciencia de escuchar este espacio, y que día a día, Señor, muchos, como lo decía al principio, tienen la disciplina de escucharlo. Bendícelos en ese esfuerzo. Algunos de ellos en medio de un espacio pequeño en la mañana antes de salir a trabajar. Yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas y los prosperes, y que su corazón, Señor, tenga la bendición de ser plenamente conscientes de la presencia tuya en medio de ellos y en medio de tu iglesia. Y en este mundo, como dice Isaías, la tierra toda está llena de la gloria de Dios. Muchas gracias, queridos oyentes. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.